Supercrack Estrella presenta. ¿Qué pasaría si la vida de los ángeles caídos fuera a base de silicio? En muchos de mis vídeos hemos hablado de una forma científica y con teorías de que el infierno podría estar en el planeta Venus. Un lugar de tormento donde estarían los demonios y muchos de los ángeles caídos. Hay muchas probabilidades de que estos ángeles caídos sean los que nosotros llamamos extraterrestres, seres creados de silicio, como veremos en este video. Como siempre, en este video vamos a analizar películas y series porque sabemos que aquí se encuentran muchos mensajes que nos hablan de estos ángeles caídos creados de silicio. Fecha estelar 3196. La Enterprise acude en auxilio de la colonia minera de Janus Sexta. El administrador de la misma, ingeniero jefe Vanderberg, pone al capitán al tanto de lo que ocurre. Una especie de monstruo está matando a sus hombres y destruyendo el equipo que estos emplean para arrancarle a las entrañas del planeta sus ingentes riquezas minerales. Dado que Janus Sexta es el principal proveedor de Pergio de la Federación, se impone localizar y destruir a la criatura que está poniendo en peligro la productividad de la colonia. Kirk y sus hombres inician sus investigaciones, y poco después, Spock, tras examinar las pruebas de que disponen, expone la teoría de que se enfrentan a un ser de naturaleza extraordinaria, una forma de vida basada en el silicio, y no en el carbono. Esto pertenece a un capítulo de la serie de los 60 llamada Star Trek. El capítulo es El Diablo en la Oscuridad del año 1967. Observar cómo habla de una colonia minera de Janus Sexta, que es una clara referencia al planeta Venus. En este capítulo nos habla de algo que hoy en día conocemos poco, como es el silicio. Imagínate en el año 1967, cuando se rodó el capítulo, lo que podrían saber los americanos de los Estados Unidos sobre este material con el que hoy se construyen móviles y robots con inteligencia artificial. Estos robots serán los recipientes de los demonios de aquí a muy poco tiempo. Continuamos con el capítulo El Diablo en la Oscuridad. La situación se complica cuando el ente, tras matar a uno de los hombres de Kirk, se apodera de una pieza esencial del reactor que proporciona energía para el mantenimiento de los sistemas de vida de la colonia. Mientras Scotty trata de sustituir el componente desaparecido, Jim y Spock, al frente de numerosas fuerzas de seguridad transportadas desde la nave, se lanzan a la casa del monstruo por el intricado laberinto de galerías subterráneas. El capitán y el vulcaniano tienen un encuentro con el ser, y aunque logra huir, deja tras de sí un trozo de su cuerpo, cercenado por las descargas energéticas. Tras examinarlo brevemente, Spock confirma que se trata de una forma de vida silícea, algo nunca visto hasta entonces. Kirk está más dispuesto que nunca a acabar con la amenaza que representa ese extraño animal, pero Spock duda, ya que la forma de actuar del ser demuestra que posee cierto grado de inteligencia. El capitán, a pesar de ello, insiste en la necesidad de eliminarlo. El desarrollo de los acontecimientos demostrará, sin embargo, que la criatura de silicio no es el monstruo sanguinario que todos pensaban que era, y es que al final del capítulo este ser, que es un demonio, es realmente un ser bueno. Tengamos en cuenta que la serie está realizada por Satanista y lógicamente, aunque sea de forma subliminal, tienen que lavar nuestras mentes diciendo que los seres de silicio son buenos para el futuro que ellos conocen bien. Se presentará. En la serie Star Trek, podemos ver conjuros y magia negra. Por ejemplo, el oficial de comunicaciones, Uhura, está a cargo de la comunicación y la diplomacia, responsabilidades que a menudo se asignan a los bardos carismáticos. Uhura en realidad canta en el programa varias veces para animar a sus compañeros de equipo. En la temporada 1, episodio 2 de la serie original, ella canta al personaje del título, Charlie X, y en otro episodio titulado La conciencia del rey, ella canta por el intercomunicador para hacer compañía a O'Reilly. Incluso pone una canción y un número de baile para atraer y atrapar a algunos enemigos en Star Trek V. La última frontera. Sus calificaciones para la clase Bard no se detienen ahí. Uhura es un experto en xenolingüística, criptografía y filología, todas las formas de comunicación oral o escrita. Para colmo, su nombre completo, Jota Uhura, es suajili para Star of Freedom. Ese podría ser el mejor nombre para un bardo. Ikari Sulu es un experto en su trabajo, y la mayoría de las personas ni siquiera saben exactamente qué es eso. En pocas palabras, Sulu conduce, deja que eso se hunda por un momento. Se necesita algo de talento natural junto con años de entrenamiento para pilotar una nave espacial, sin importar el buque insignia de la Federación Unida de Planetas. Los poderes de un mago comienzan con actitudes naturales o heredadas genéticamente junto con décadas de estudio, lo que vendría a ser un híbrido entre demonio y ser humano, algo que en nuestros tiempos ya ocurre en la vida real. Star Trek
The Original Series, titulado Viaje a las Estrellas. La serie original en Latinoamérica y la conquista del espacio en España, es una serie de televisión de ciencia ficción estadounidense creada por Gene Roddenberry que se transmitió desde el 8 de septiembre del 1966 hasta el 2 de septiembre del 1969, aunque la serie fue titulada simplemente como Star Trek, posteriormente es conocida como Star Trek. The Original Series, algunas veces abreviada ST, TOS o TOS, para diferenciarla de los spin-off que le siguieron, y del universo o franquicia de Star Trek, ambientada en el siglo XXIII, la serie original sigue las aventuras de la nave estelar Enterprise y su tripulación, liderada por el capitán James T. Kirk. Dejando de la serie hablemos de estos demonios de silicio. Ellen Sharman, la primera astronauta de Reino Unido y doctora en química, afirma que formas de vida imposibles de detectar podrían vivir en la Tierra. La vida es bastante fácil de reconocer, se mueve, crece, come, excreta, se reproduce. Sencillo, pero Ellen Sharman, la primera astronauta de Reino Unido y doctora en química por la Universidad de Londres, ha afirmado recientemente que formas de vida extraterrestres, que son imposibles de detectar, pueden estar viviendo ya entre nosotros. ¿Cómo podría ser posible? Si bien la vida puede ser fácil de reconocer, en realidad es notoriamente difícil de definir y ha tenido a científicos y filósofos en debate durante siglos, si no milenios. Por ejemplo, una impresora 3D puede reproducirse, pero no diríamos que está viva. Por otro lado, la mula es famosa por ser estéril, pero nunca diríamos que no vive. Como nadie puede estar de acuerdo, hay más de 100 definiciones de lo que es la vida. Un enfoque alternativo, pero imperfecto, es describir la vida como un sistema químico autosuficiente capaz de la evolución darwiniana, que funciona para muchos de los casos que queremos describir. La falta de definición es un gran problema cuando se trata de buscar vida en el espacio. No poder definir la vida de otra forma que la reconoceremos cuando la veamos significa que realmente nos estamos limitando a ideas geocéntricas, posiblemente incluso antropocéntricas, de cómo es la vida. Cuando pensamos en extraterrestres, a menudo nos imaginamos una criatura humanoide, pero la vida inteligente que buscamos no tiene por qué ser humanoide, como señala la doctora Ellen Sharman en un artículo para The Conversation. Sharman cree rotundamente que existen extraterrestres, pero quizás no como ahora la estás imaginando. Hay tantos miles de millones de estrellas en el universo que debe haber todo tipo de formas de vida diferentes. La pregunta es, ¿serán como nosotros, compuestos de carbono y nitrógeno? Tal vez no, es posible que estén aquí y ahora pero simplemente no podemos verlos. Según la astronauta, la vida existiría en una biosfera oscura. Con eso no se refiere a un reino fantasma, sino a criaturas sin descubrir con una bioquímica diferente. Esto significa que no podemos estudiarlos o incluso notarlos porque están fuera de nuestra comprensión. Vida a base de silicio. Una sugerencia popular para concebir una bioquímica alternativa es una basada en el silicio en lugar de carbono. Tiene sentido, incluso desde un punto de vista geocéntrico. Alrededor del 90% de la Tierra está compuesta de silicio, hierro, magnesio y oxígeno, lo que significa que hay muchas cosas alrededor con las que poder construir vida potencial. Estos son descubrimientos de hace poco de nuestro siglo XXI. Pero que en el año 1967, cuando se rodó el capítulo de la serie Star Trek, El Diablo en la Oscuridad, estaban muy lejos de saber estas cosas. Son 53 años de que se rodó el capítulo y ya tenían este conocimiento. ¿Será porque en realidad la élite controla el tiempo con sus máquinas del tiempo? Explica la doctora Sharman. El silicio es similar al carbono. Tiene 4 electrones para poder crear enlaces con otros átomos, pero el silicio es más pesado, con 14 protones. Los protones forman el núcleo atómico con neutrones, en comparación con los 6 del núcleo de carbono. Si bien el carbono puede crear enlaces fuertes dobles y triples para formar cadenas largas, que son útiles para muchas funciones, como la construcción de paredes celulares, es mucho más difícil para el silicio. Le cuesta crear enlaces fuertes, por lo que las moléculas de cadena larga son mucho menos estables. Además, los compuestos comunes de silicio, como el dióxido de silicio, o sílice, generalmente son sólidos a temperaturas terrestres e insolubles en agua. El carbono es más flexible y ofrece muchas más posibilidades moleculares.
Otro argumento en contra de una biosfera oscura basada en el silicio es que la vida de la Tierra es principalmente diferente a los materiales con los que está hecha la propia Tierra y hay demasiado silicio encerrado en rocas. De hecho, la composición química de la vida en la Tierra tiene una correlación aproximada con la composición química del Sol, con un 98% de átomos que consisten en hidrógeno, oxígeno y carbono. Entonces, si hubiera formas de vida de silicio viables aquí, podrían haber evolucionado en cualquier otro lugar. Desde mi punto de vista Supercrack Estrella, hubo una época donde en la Tierra no había oxígeno y muchas cosas estaban creadas de silicio como los orbales y los demonios. Cuando empezó a haber oxígeno en la Tierra estos se convirtieron en rocas, el silicio pasó a ser roca, los árboles gigantes se convirtieron en roca al tener contacto con el oxígeno. A lo largo de la historia del cine, los directores que han llevado a cabo películas relacionadas con extraterrestres han dado su propio punto de vista sobre el aspecto que tendrían los alienígenas. Desde el entrañable Ed hasta el más reciente port de Star Wars, pasando por otros entes no tan agradables como el protagonista de la película Alien. No obstante, los alienígenas no serían tan distintos al ser humano, eso opina al menos un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford, quien ha publicado recientemente un estudio en la International Journal of Astrobiology, quienes han aportado un enfoque evolucionista para hacer una predicción sobre el aspecto y el comportamiento de los extraterrestres. Según el equipo de investigadores, los extraterrestres estarían potencialmente configurados por los mismos procesos y mecanismos que dieron forma al ser humano, es decir, la selección natural. Bajo su punto de vista, las razas alienígenas, al igual que el ser humano, evolucionaron para estar más en forma y ser más fuertes como para adaptarse a las condiciones del planeta. El investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford, Sam Levin, explica que estas predicciones teóricas basadas en todo lo que sabemos hasta ahora en la Tierra sobre química, geología y física, se pueden aplicar, sobre todo, a alienígenas con contenidos moleculares primarios basados en el silicio, que carecen de ADN o respiran nitrógeno, por ejemplo. Entonces, ¿podrían los extraterrestres estar entre nosotros? No creo que nos haya visitado una forma de vida con la tecnología suficiente para viajar a través de las vastas distancias del espacio, pero sí tenemos pruebas de que las moléculas basadas en el carbono que forman vida llegaron a la Tierra en meteoritos, por lo que no podemos descartar la misma posibilidad para formas de vida más desconocidas. Usaron los ángeles caídos estos meteoritos para caer a la Tierra. Los investigadores señalaron que no pueden decir exactamente cómo sería el físico de un extraterrestre, si tendría la piel gris o verde, ojos grandes o cualquier rasgo común para la vida extraterrestre como suele imaginársela la cultura humana. Pero les permite concluir que se parecerían a nosotros, y eso nos lleva otra vez a los ángeles caídos de silicio que se juntan con las mujeres humanas, naciendo híbridos de humanos y demonios, que salieron gigantes como dice la Biblia. Los ángeles del ayer son los extraterrestres de hoy. Objetos voladores no identificados. Seres de otros planetas. ¿Son solo producto de Hollywood y de la imaginación hiperactiva de la gente? ¿Quién o qué son los Nephilim en el libro de Génesis? ¿Los extraterrestres son reales? ¿Qué significa la frase como era en los días de Noé? El libro del Génesis nos dice que ángeles caídos descendieron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron una raza híbrida de descendientes conocida como Nephilim. Tales historias son tan antiguas como la humanidad misma. Entienda cómo estas historias comprenden la mayor parte de los mitos, leyendas, religiones y supersticiones del mundo. Durante años, la hipótesis extraterrestre ha dominado el campo de la ufología. Sin embargo, hay otra teoría que podría proporcionar respuestas más sustanciales al fenómeno ovni. Este video de Supercrack Estrella explora el margen de la hipótesis extradimensional para mostrar la asombrosa posibilidad de que los ovnis y sus pilotos se originen en una dimensión superior, y que serían definitivamente lo que la Biblia denomina como ángeles caídos. Brillantes y maravillosas naves en los cielos fueron reportadas por antiguos escritores desde el 90 a.C. A lo largo del siglo I y II, Plinio el Joven y Séneca mencionaron a los ovnis del siglo II y también Herodiano en el 170 después de Cristo. Dado que las especulaciones de escritores como Erich von Däniken son bastante extravagantes, todavía hay mucho material antiguo que apunta a los avistamientos de ovnis. En un contexto más siniestro, durante los brotes de la peste bubónica en la Edad Media, cometas extraños a menudo se avistaban justo antes de un brote de la horrible enfermedad.
Estos cometas en particular tenían la forma de lo que hoy llamaríamos un dirigible e incluso tenían portales. A menudo, estos antiguos escritores asociarían estas naves voladoras con influencias divinas o diabólicas. Puede que no estuvieran muy lejos. En nuestro siglo XXI ocurrió lo mismo con el coronavirus, donde los avistamientos de ovnis creció potencialmente durante el confinamiento. Estos avistamientos de ovnis podrían estar esparciendo los virus a lo largo de la historia. Un caso prominente involucra cientos de avistamientos escritos en los periódicos de la ciudad durante la epidemia de la peste negra, 1346. Se reportaron muchos casos de naves voladoras con forma de cigarro, junto con una niebla que llenaba el aire, hasta el punto de que la gente creía que podían ver la plaga acercándose a ellos. Recordemos que estos ovnis con forma de cigarro son máquinas del tiempo. Ya he contado que los ángeles caídos podrían estar encerrados en algún lugar del tiempo. El período ovni moderno parece haber comenzado en la última parte de la década de 1800, ese siglo fue una época de gran fermento social, científico y religioso. Vio el surgimiento de la revolución industrial, el nacimiento de nuevas religiones como el espiritualismo, el mormonismo y la ciencia cristiana. La teoría de la evolución de Darwin surgió para desafiar a la Biblia. También fue cuando los hombres comenzaron a trabajar en serio en sus intentos de poder volar. La última parte del siglo XIX fue también la época en que nacieron dos prodigios malvados, ambos en el mismo año, 1875. La Sociedad Teosófica de Elena Petrovna Blavatsky y el hombre que llegó a ser conocido como Aleister Crowley, en el año 1889, es el primer humano que crea una máquina del tiempo en Francia. La Sociedad Teosófica es la abuela de todas las organizaciones modernas de la nueva era, y los escritos de su fundadora, Elena Blavatsky, contienen los conceptos básicos de la nueva era, que desde entonces han llegado a cubrir todo el panorama metafísico mundial. Aleister Crowley, quien desdeñaba a Blavatsky, era un genio brillante, pero retorcido, a quien le gustaba ser llamado el hombre más malvado del mundo. Tuvo una profunda influencia en el desarrollo de la magia del siglo XX. Tanto Crowley como la Sociedad Teosófica serán importantes a medida que unamos estos diversos hilos. Pero, ¿qué tiene esto que ver con los ovnis? Quizás mucho. En la década siguiente, se produjo el primer brote de ovnis. Un brote, en la jerga ufológica moderna, se refiere a un período de tiempo en que ocurrió una cantidad considerable de avistamientos de ovnis. Puede haber cientos de ellos en todo el mundo en un mes determinado. Estos brotes, que comenzaron en la década de 1890, una época donde empiezan a haber un montón de viajeros del tiempo y pruebas de ello, ahora parecen ocurrir aproximadamente cada 4 años, durante un período de 1 a 6 meses o a un año. Los avistamientos se extinguen y reaparecen poco menos de 4 años después. Este ciclo misterioso comenzó hace aproximadamente un siglo. El siguiente evento fue un contacto realmente grande que aún sigue siendo controvertido hasta el día de hoy. En 1908 en Tunguska, Siberia, una especie de objeto enorme salió de las estrellas. El resultado del impacto, o tal vez la detonación aérea, fue una explosión de algún tipo de nave atómica o dispositivo de poder inimaginable. Recuerda, esto fue casi 40 años antes de que los seres humanos explotaran la primera bomba atómica. Estimamos que al igual que los humanos, estarían formados por una jerarquía de entidades que cooperan para producir un extraterrestre, dijo Levin. En cada nivel del organismo habría mecanismos para eliminar el conflicto, mantener la cooperación y el funcionamiento del organismo. Ni siquiera una década después, en Portugal, se produjo otro avistamiento famoso, a la vista de decenas de miles de personas. Sin embargo, lo que estamos a punto de describir rara vez se considera un ovni. Es importante, sin embargo, que lo examinemos como tal. En 1917, en la pequeña ciudad de Fátima, Portugal, 3 niños comenzaron a recibir visitas de una mujer vestida de blanco. Esta mujer bajó en una brillante bola de luz, vestida con una túnica blanca. Aunque la entidad fue identificada como la Virgen Santísima o Nuestra Señora de Fátima, el contacto entre ella y los niños conlleva casi todas las características de lo que hoy llamaríamos un encuentro cercano del tercer tipo. Durante las apariciones y según la tradición católica, la Virgen confió a los pastorcillos de Fátima, que tenían unos 8 años cuando la encontraron, 3 profecías, 2 de las cuales han sido confirmadas por el desarrollo de la historia, mientras la tercera no ha sido aún dada a conocer públicamente. Esta devoción es cuestionada por ufólogos que desde su óptica, lo perciben más como un encuentro con seres extraterrestres que como un milagro religioso. Jorge Monsalve, experto en ufología, manifestó ayer a la República que las apariciones que tuvieron los pastorcitos bien pudieron ser un contacto con un ser extraterrestre.
Basado en el relato original de la pastorcita Lucía, como él la llama, la aparición en ningún momento le dice que es la Virgen, sino de una señora proveniente del cielo, que bien podría ser el cielo espacial y no el espiritual. El estudioso del fenómeno ovni fundamentó que el hecho básico sustentado por los devotos de Fátima, que comprobaría el milagro de la Virgen ocurrido el 13 de octubre de 1917, no sería otra cosa que un contacto extraterrestre, demonios, ángeles caídos llegados desde su tiempo con la intención de comunicarse con la humanidad. Según como se narraron los hechos, no me cierra que haya sido un fenómeno milagroso, donde el sol gire alocadamente en el cielo, el astro no giró, seguramente, el disco de plata y la rueda de fuego que casi se les cayó encima a las miles de personas fuera un ovni, explicó Monsalve. Citó las declaraciones de un científico que estuvo en el momento de la danza del sol, quien manifestó que la aparición de ese astro era como de un metal bruñido. Esta descripción se asemeja a observaciones hechas de las naves extraterrestres, acotó el ufólogo. Según nuestro interlocutor, Portugal en aquel entonces era un país con una religiosidad muy fuerte y donde se fustigaba a quien rechazara los milagros. Agregó que se tergiversaron las declaraciones de los pastorcitos y modificaron la imagen que transmitió Lucía a las autoridades de la iglesia. Sobre la última aparición donde presuntamente danzó el sol, Monsalve sostiene la hipótesis de que se trataría de una alucinación colectiva de los miles de personas que asistieron a Cova de Iría. El sol no se les caería encima, ya que seguramente se trató del vuelo de un ovni que, a través de los pastorcitos, los extraterrestres intentaron la mayor comunicación con la humanidad, sentenció el ufólogo. Por varios años la aparición de la Virgen de Fátima fue usada como una propaganda católica. Otros afirman que en realidad el ser de Fátima era un habitante de otro planeta. A la derecha se aprecia cómo se vería la Virgen de Fátima según las primeras descripciones. A modo de explicación, el profesor J. Allen Imet, un astrónomo prestigioso que durante años fue consultor de la Fuerza Aérea en ovnis y, por lo tanto, desacreditado, acuñó el ahora famoso sistema de clasificación. Encuentro cercano del primer tipo, SEL. Una aeronave no identificada que se comporta de forma atípica se ve desde una distancia cercana, mucho más de 500 pies o cerca del horizonte. Encuentro cercano del segundo tipo, C2. Un ovni aterriza cerca del observador y deja detrás de algún tipo de evidencia material de su aterrizaje, marcas de quemaduras, círculos de cultivos, algunas formas de radiactividad, pasto o cultivos aplastados. Encuentro cercano del tercer tipo, C3. Donde un observador ve de cerca al piloto del ovni e incluso puede intercambiar algún tipo de conversación con el piloto. Hablaremos sobre el cuarto tipo de encuentro más adelante. Una vez que Inek se retiró de ser el portavoz de la Fuerza Aérea, comenzó a tener dudas y pasó los últimos años de su vida desarrollando una imagen muy convincente y creíble de la naturaleza de los ovnis. Su trabajo posterior demuestra el encubrimiento en el que estaba involucrado la Fuerza Aérea. El libro Fátima, Aurora del tercer milenio narra las apariciones de la Virgen en Portugal y de la polémica sexta aparición señala. Una lluvia persistente y abundante había transformado la Cova de Iría en un inmenso lodazal, y calaba hasta los huesos a la multitud de 50 a 70 mil peregrinos, que habían acudido de todos los rincones de Portugal. La hermana Lucía relata: ¿Qué quiere vuestra merced de mí? Quiero decirte que hagan aquí una capilla en mi honor. Que soy la señora del Rosario, que continuéis rezando el Rosario todos los días. La guerra va a terminar y los militares volverán en breve a sus casas enseguida, abriendo las manos. Nuestra Señora las hizo reflejar en el sol y, mientras se elevaba, su propia luz continuaba reflejándose en el sol. Una vez que desapareció, se sucedieron en el cielo 3 nuevas visiones. Junto al sol apareció la Sagrada Familia. San José, con el niño Jesús en los brazos, y Nuestra Señora del Rosario. La Virgen vestía una túnica blanca y un manto azul. San José estaba también de blanco y el niño Jesús de rojo. Lucía, al terminar su coloquio con la Santa Virgen, había gritado al pueblo: «¡Ah, miren al sol!». Se entreabrieron las nubes y el sol apareció como un inmenso disco de plata. La multitud la miraba absorta, cuando, súbitamente, el astro se puso a bailar, giró rápidamente como una gigantesca rueda de fuego, se detuvo de repente y, poco después, comenzó nuevamente a girar sobre sí mismo a una velocidad sorprendente. El disco de fuego giró locamente 3 veces, tembló espantosamente y se precipitó sobre la multitud aterrorizada. El fenómeno pudo ser observado a una distancia de hasta 40 kilómetros del lugar de las apariciones.
Además de darles a los niños varios mensajes que reforzaban la doctrina católica, la dama predijo una señal espectacular en los cielos, Lucas 21:11. El día en que ocurrió esto fue originalmente lluvioso, con una nubosidad pesada. El signo celestial consistió en que el sol, o algo que emergió de detrás de las nubes y se parecía al sol, se movía erráticamente alrededor del cielo ante la vista de miles. Este brillante orbe hizo diversos movimientos y luego desapareció. Estaba descrito como el sol, pero aún así podría haber sido un ovni. Por supuesto, un católico devoto estaría en desacuerdo con esto. Ciertamente, Dios podría haber permitido al sol hacer estas cosas. Pero si lo hizo, ¿por qué fue un fenómeno tan localizado? Si el sol realmente estuviera saltando alrededor del cielo como un frisbee, seguramente todos en ese lado de la tierra lo habrían visto. Ellos no lo hicieron, solo los peregrinos en Fátima y sus alrededores lo vieron. Esto nos lleva a creer que era, de hecho, una especie de ovni o proyección holográfica. El profeta y los ovnis. Tampoco la aparición de Fátima sería la primera gran agiofanía religiosa en tomar un significado completamente diferente cuando se examinara a la luz de los estudios sobre ovnis. Si examinamos otra aparición famosa que es solo unos 90 años más antigua que Fátima, vemos elementos ovnis comunes. Cuando el profeta fundador del mormonismo, José Smith, tuvo su primera visión, se lee asombrosamente como un encuentro cercano del tercer tipo, SEC 3. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.